Lo que ahora les redactaré no consiste en algo que yo haya visto con mis propios ojos, ya que en ese entonces ni siquiera había nacido. Es más, aún no estaba en los planes de mis padres, que ni siquiera se conocían aún. Pero la historia lo sé, porque mi abuelo, don Venancio, me lo contó cuando tenía yo 15 años. Sinceramente no sé por qué lo habría hecho. Pienso que quizás fue para que posteriormente pudiera contárselo a mis futuros hijos y nietos. La duda aún perdura en mí, aunque ahora soy un adulto formado, con 2 hijos. Esa vacilación de creer o no sigue en mi cabeza. Mi abuelo me hizo sentar en una silla de paja que teníamos en aquel entonces, y él en la otra. En medio de ambos se hallaba un pequeño brasero, donde el fuego continuaba alzándose. Esa época recuerdo que se sentía mucho frío, pero mi abuelo ya parecía acostumbrado. Según siempre me decía, a él le fascinaba el frío. Creo que ya era una buena excusa para relatar su historia. Ponía la pava al fuego y de vez en cuando se cebaba un trago para beberse en su guampa. Estábamos solos cuando la tarde iba desvaneciéndose. La oscuridad se mostraba con toda su tenebrosidad, ocultando a los árboles que veía en una negrura densa. Lo que te voy a narrar es una historia que hasta hoy en día me cuesta superar, comenzó diciendo mi abuelo. Vi esta vez tanta sinceridad en su semblante, porque cada vez que solía relatar alguna de sus historias, me daba cuenta que solo era para asustarme. En cambio, esta fue diferente. Me percaté en su mirada que existía un cierto temor que antes desconocía de él. Siempre lo veía rudo y sensato, como si el miedo no existiera para él, o que existía un tiempo, pero lo superó con los años. Tomás era un amigo suyo desde su infancia, en el año 1956, cuando mi madre tenía 10 años de edad. Por entonces era la única hija de la familia. Según me contó, el monte estaba minado de historias siniestras. Nadie en su sano juicio le hubiera encantado cruzar por el sendero oscuro y silencioso, donde decían que existían fantasmas y seres del inframundo, acechando a sus víctimas. Muchos fueron testigos de aquellos atroces acontecimientos del campo. Sin embargo, para el abuelo y Tomás, esas cosas no existían. Eran incrédulos. Decían que solo tenían miedo a aquellas personas de poca fe e inmaduras que se dejan llevar por cuentos de niños. A ambos les encantaba andar por los campos, juntando frutas y verduras, que por esos montes había en abundancia. Al menos al abuelo le convenía porque así traía a la casa para su hija, mi madre. Un día mi abuelo amaneció enfermo. Tenía una peste que lo dejó postrado varios días. Ni al trabajo del campo pudo ir. Todos los días estaba acostado en el lecho. Mi abuela le servía el desayuno, el almuerzo y la cena sobre una mesita ubicada al lado mismo de su cama, justamente para que no se moviera y que se recuperara rápido. Tomás vino de visita. Luego le mencionó que iría al monte a buscarle algo de frutas y verduras para su sana alimentación. Y así lo hizo. Se marchó con destino al campo en plena siesta, aunque el abuelo dijo que desde un principio tuvo un extraño presagio que le desconcertaba mucho. Y lo fue. Tomás desapareció desde aquella vez en que vino a visitar al abuelo. Nadie sabía de su paradero. Muchos de los campesinos que trabajaban por la chacra aseguraron que lo vieron introducirse hacia el centro del mismo monte, en el cual muchos temían meterse, a causa de las historias que se decían. Al enterarse, el abuelo se halló desesperado por la desaparición del amigo. Fue de esa forma en que transcurrieron 7 días, cuando de la nada, o como por arte de magia, Tomás apareció en la puerta de su casa una mañana. El abuelo ya estaba mejor y se disponía a ir al trabajo. Además quería averiguar qué fue lo que había sucedido con su amigo, pero al verle delante se sorprendió. Estaba sonriente, más flaco, y llevaba barbilla. El abuelo presintió que detrás de esa sonrisa ocultaba algo. No le parecía natural, no parecía su amigo. Conversaron mucho tiempo, y fue inevitable preguntar por dónde anduvo en todo el tiempo de su desaparición. «Solo anduve de parranda, amigo», le contestó manteniendo ese gesto risueño. Todo volvió a la normalidad por ese entonces, no por mucho tiempo.
Ciertas cosas cambiaron en Tomás. Una de ellas, que solía perderse del trabajo en plena siesta y aparecía ya por la tardecita, cuando el sol se escondía detrás de las colinas del campo. Cada vez se hacía más raro esa acción suya, además de que todo el poblado comentaba de los sucesos extraños que se decía del monte. La justificación que daba era que solo iba a tomar aire, u otras veces le decía a mi abuelo que se encontraba con una chica de la zona a escondidas. El abuelo no le creía. Una semana desaparecieron 4 criaturas del pueblo, en misteriosas circunstancias. Solo desaparecieron, sin dejar rastros. Los vecinos estaban conmocionados por tal acontecimiento, que jamás imaginaron quién realmente era el responsable. Pasó una semana, y aún no se le encontraba a los niños. Fue en una siesta en que el abuelo vino del trabajo a almorzar en la casa, y oyó un desgarrador grito que lo asustó. De inmediato entró a la vivienda, topándose con la escalofriante e increíble escena. Tomás intentaba secuestrar a su hija, mi madre. La estaba sujetando con una piola por las manos y piernas, para después alzarla y llevarla. El abuelo asombrado forcejeó con Tomás y este terminó huyendo por el monte. Vio a la abuela tendida en el suelo inconsciente. Tomás le habría golpeado la cabeza con un palo grueso. Le dijo a la hija que se quedara encerrada en la casa, que no le abriera a nadie que no fuera él. El abuelo sin demora siguió al que consideraba hace horas atrás como su amigo. Ingresó al monte, en medio de la espesura del campo, en el cual nada más se oían los pájaros y otros bichos andando por ahí. De repente apareció Tomás con un tronco en la mano. Quería golpearlo, pero el abuelo fue astuto y logró vencerle en la riña. Cuando Tomás estaba en el pavimento rendido y siendo sostenido del cuello por su amigo, decidió confesar toda la verdad. Una verdad que dejó en shock al abuelo. Cuando Tomás desapareció aquella siesta, no fue para ir de parranda como mencionó, sino sucedió algo terrible, según le confesó. A la siesta, en tanto caminaba por el monte, alguien se apareció ante su presencia. No era el demonio o un fantasma, todo lo contrario, era un niño de apariencia misteriosa. Su pelo era amarillo, que resplandecía con el brillo del sol. Andaba desnudo, una bata le cubría sus partes íntimas. Era de estatura mediana y llevaba en su mano derecha un bastón. Los pájaros que estaban antes por el campo desaparecieron, corrieron de él, como ocultándose de aquel niño. Su apariencia causaba a Tomás un cierto miedo. No era común ver a una criatura en el monte. Además, con ese aspecto inapropiado, sin duda, no era un ser de este mundo, lo que pensó. Pues no estuvo equivocado. Ese niño era el Yasuya Tere, el ser mitológico de quien se decía que secuestraba a niños y los hacía desaparecer para que jamás se vuelvan a ver. Tomás trató de escapar del Yasuya Tere, pero no pudo. El ser mitológico le hizo perder en la espesura del monte, para que nunca hallase la salida, a no ser que aceptara un trato que le propuso. ¿Cuál es el trato?, le preguntó espantado. El trato que debía cumplir era que debía secuestrar 5 niños del poblado y que los trajese junto a él. Solo así le dejaría en paz. Si no cumplía, sufriría las consecuencias, es decir, su vida corría peligro. Fue de esa manera que por motivos de miedo decidió cumplir ese trato y secuestró a las 4 criaturas del pueblo sin que nadie sospechara de él. Se los llevó junto al Yasuya Tere en el monte. Pero el quinto debía ser la hija del abuelo, mi madre. Con ella se cerraría el trato, lo cual no cumplió. El abuelo incrédulo le obligó a Tomás a que le llevara junto a esas criaturas secuestradas. Entraron a una cueva escondida entre los arbustos, pero ya era demasiado tarde. Después de que todo se descubriera, Tomás fue llevado por los policías. La conmoción fue tremenda, que nadie pudo creer que Tomás cometiera esos homicidios de inocentes niños, aunque él seguía manteniendo su postura, en que simplemente recibió órdenes del Yasuya Tere, que si se rehusaba a cumplir, hubiera sido él quien moriría.
Ese acontecimiento quedó sellado en el pueblo, perdurando como una insólita y aterradora historia por muchos de los vecinos. Tomás se volvió totalmente loco, y 2 años después de estar en la cárcel, se quitó la vida, ahorcándose con una sábana en su celda. El abuelo permaneció en el recuerdo de su amigo. Aquella única vez que mi abuelo me narró esta historia, yo quedé impresionado, y a su vez, con mucho miedo. Me puse a pensar la cosa que hasta hoy en día me pregunto. ¿Fue en realidad el Yacyretá el que le ordenó hacer esos secuestros? ¿O solo fue producto de una locura en creer haber tenido contacto con ese ser mitológico producto de su imaginación? Sinceramente esa respuesta nunca la sabremos. Se lo llevó a la tumba Tomás. Lo que sí me hizo pensar bastante es lo que hubiera ocurrido si Tomás hubiese secuestrado a mi futura madre. Sin duda ella no estaría en este mundo, y yo tampoco.